o que quede bien claro cómo voy a estar trabajando aquí en este ejercicio para que le comentes a tus compañeros si no se pudieron conectar hoy, cómo se resuelve este problema. Entonces, mira, comienzo diciendo lo siguiente. Comienzo diciendo que queremos calcular el área de estos rectángulos que acabo de dibujar. Y como vamos a usar el método por izquierda, o sea, los puntos por izquierda, yo me voy a basar obviamente en el ancho, pero sobre todo lo que quiero también localizar son las alturas. O sea, de aquí, ¿sí? De aquí a aquí, ¿qué altura hay? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que me voy a dedicar a hacer al principio es precisamente calcular alturas y calcular anchos. El ancho pues es muy sencillo de calcular. Me imagino que muchos de ustedes ya saben cómo calcular el ancho, ¿verdad? El ancho de cada rectángulo le voy a llamar delta de x. Entonces delta de x viene siendo a dónde llegué. Si tú observas, yo llegué al número 2 positivo. ¿Por qué? Bueno, porque era la indicación que me daban. A mí en el problema me decían calcular el área limitada por la función f de x igual a x al cubo en el intervalo cerrado de menos 2 a 2. O sea, por esa razón voy de menos 2 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, siempre para calcular el ancho, siempre dices, puedes decirlo así, ¿verdad? No es necesario que lo hagas, pero eso es fácil de entender. ¿A dónde llegué? Llegué al número 2. ¿Y de dónde vengo? Vengo de menos 2. Entonces siempre se resta a dónde llegué y de dónde salí. En este caso, salí de menos 2. Como es una resta, pues obviamente aquí va a haber una situación que tengo que hacer la multiplicación de signos, ¿no? Y siempre vamos a decidir cuántos rectángulos vamos a hacer. En este caso nos dicen que hagamos 8 rectángulos. Entonces aquí le vamos a poner 8, ¿verdad? Entonces esto es 2 más 2, o sea, 4 octavos. Simplificas porque siempre es bueno simplificar. Y esto nos da, perdón, sí, 1/2. 1 sobre 2. ¿Sí? 1/2. Entonces aquí nos da como resultado 1/2. Que viene siendo también 0.5. ¿Sí? Entonces los anchos de cada uno es 0.5. Y tú comienzas entonces calculando la primera altura. Dices tú, ah, bueno, ya está. Entonces, primero, necesito calcular las alturas. ¿Sí? Y dices tú, la primera altura que voy a calcular va a ser esta de aquí hasta acá. Entonces, dices tú, f de x es igual a x al cubo. Y aquí dices, ¿en dónde estoy ahorita parado? Estoy en 2. Ah, bueno, pues entonces cuando x vale 2, ¿cuánto vale f de x? Ah, pero negativo, ¿eh? Negativo. Negativo. Entonces aquí serían menos 8. ¿Por qué menos 8? Ah, bueno, porque recuerda que se eleva al cubo. Y un menos 2 al cubo es multiplicarlo 3 veces. Como es negativo, pues obviamente menos por menos más por menos, menos 8. Entonces ya tenemos el primer resultado. Entonces, aquí está mi primer resultado. Y así sacas esta altura de aquí, ¿sí? Pero la primera altura ya está, ¿no? Y si te fijas, aquí coincide, ¿no? Aquí está, mira, menos 8. Cuando x vale menos 2, y vale menos 8. Y aquí está, la puedes ver. O sea, en el dibujo es bien importante que lo anotes, porque si observas, como el dibujo es hecho en computadora y es real, entonces casi te va a coincidir con lo que tú calcules. Lo que tú calculas está dado aquí. Por ejemplo, mira, esta altura es la que vamos a calcular ahorita. ¿Sí? De aquí a aquí, ¿sí? Vamos a calcular. Sería nuestra segunda altura. Pero bueno, ahora x ya no vale menos 2,
X vale 1.5 negativo, porque recuerda que estamos recorriendo el camino de punto 5 en punto 5, pero hacia la derecha. Entonces, si estoy aquí y camino a la derecha, llego a 1.5 negativo, entonces aquí sería menos 1.5 negativo. Y aquí lo único que vamos a hacer es poner menos 1.5 y luego hacer la conversión, o sea, la indicación de 1 menos 1.5 al cubo. Aquí me faltó poner eso, ¿verdad? Menos 2 al cubo, pero aquí lo puse. Pero bueno, menos 1.5 y luego ya nada más le doy mi calculadora. Eso lo puedo hacer en mi calculadora, le puedo poner 1.5 y luego le pongo al cubo y eso ya me da mi altura. 3.375. Aquí llegué, mira, antes del 4. Entonces, esta altura, ¿sí? Esta altura es 3.375. Bueno, y ya con eso, cuando ya tenga mis 8 alturas, ya puedo empezar a calcular las áreas. Entonces, como ya te lo di en el ejemplo anterior, como ya lo hicimos en el ejemplo anterior o en los ejemplos del sábado, pues lo único, por ejemplo, para calcular el primer rectángulo. El primer rectángulo, bueno, pues el primer rectángulo es base. Oh, déjame borrar esto porque se ve muy feo. Entonces, el primer rectángulo ahí está, más o menos así. Ahí está. Entonces, el primer rectángulo, la base siempre va a valer, en este caso, en mi ejercicio, 0.5. Y la altura del primer rectángulo vale menos 8. Entonces, de aquí a aquí es menos 8. Pero como no nos interesa el signo, ojo, no nos interesa el signo porque estamos calculando áreas, entonces le ponemos solamente 8. Multiplico estas dos cantidades porque así se da el área, y esto nos da 4. ¿Sí? Entonces el área de este rectángulo es 4. ¿Sale? Entonces, de esa manera ya calculé el primer rectángulo. También lo hago entonces con el segundo, que es este. Ya sé que vale 3.375 la altura, ya sé que vale la base 0.5 y simplemente lo que hago es multiplicar esto por 0.5. Entonces, esta área, ¿verdad? No la voy a poner aquí, pero bueno, nomás la voy a poner así como ejemplo. No quiero que me lo montones tú. Yo lo estoy haciendo por ejemplo didáctico, ¿verdad? No estoy acomodando bien las cosas, simplemente estoy señalando, pero pues obviamente si lo haces así se va a hacer un mugrero, se va a hacer todo un desastre. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacer una tablita, todas tus alturas, después otra tablita con todas tus áreas, sumar todas esas áreas y te da el valor, ¿de acuerdo? Y ya tenemos entonces la segunda área. Y así con la tercera, así con la cuarta. La quinta, observa muy bien, ahí la quinta, si te fijas, esa va a ser 0 o más o menos 0, si te fijas, ¿eh? Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tú vas a tener de aquí para acá 1.5 y luego llegando aquí, pues va a ser 1, tienes que sacar cuando vale 1, ¿sí? Cuando vale 1, aquí está cuando vale 1, cuando vale 0.5, o sea, menos 1, perdón, menos 1, cuando vale 0.5, que es aquí, ¿sí? 0.5, 1, aquí es 1, ¿sí? Ahí está. Entonces tú vas a sacar esta área. Después cuando vale 0.5, que es esta, ¿sí? Si te fijas es un área muy pequeñita. Cuando vale 0.5, luego cuando vale 0, pues cuando vale 0,
Pues si te fijas aquí cuando vale 0, ¿sí? ¿Cuánto va a valer mi área? Pues 0. ¿Por qué? Pues 0 al cubo, pues es 0. Y aquí se ve reflejada, mira, este rectángulo que es el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto rectángulo que es este, que estoy señalando, si te fijas no tiene altura, por lo tanto va a valer 0 aquí. De antemano, pues si quieres, cuando f vale 0, pues entonces esto es 0 al cubo, y esto es 0, ¿no? Aquí se está viendo. Y después, la que tienes que sacar es cuando vale 0.5, cuánto vale 1, cuando vale 1.5, y hasta ahí, ¿sí? Porque estás trabajando con los derechos, ¿sí? Entonces, esos son los rectángulos que tienes que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se acabó. Ese es el segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Bueno, pues entonces voy a quitar la grabación. ¿Sí?